Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos se gozaron? Abraham, Isaac y Jacob. Increíble que la palabra de Dios tenga en tan poquitos versículos revelaciones escondidas, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 1, y nos toca, todavía estamos en el versículo 2, Mateo 1, 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahorita nos toca esa parte de Jacob a Judá y a sus hermanos. Nos debe de llamar la atención de que este aspecto es colectivo, ¿verdad? Porque nos pone a Judá y a sus hermanos. O sea que ahí están los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, Dina. ¿Se recuerdan, verdad? Tuvo 12 hijos y una hija. Gracias a Dios que nosotros estudiamos la Biblia, porque esta es la manera de irse familiarizando con todos los personajes de la Biblia, pero entender que cada personaje lo puso Dios ahí para que nosotros entendamos que es un aspecto de nosotros, un aspecto. Ustedes saben que los psicólogos clasifican a la gente solo en 3 grupos: colérico, sanguíneo, 4 parece, e introvertido y extrovertido. Si usted le pregunta a un psicólogo y le dice, todas las personas están incluidas en esas 4 categorías: colérico, sanguíneo, introvertido y extrovertido. ¿Ah? Colérico, melancólico, colérico, sí, melancólico, colérico. Pero se parece, está bien, mijo. Sí, parece entonces que son como 5 grupos, ¿verdad? O sea que los psicólogos son expertos en tratar con las personas. Usted sabe que a todas las personas se les puede leer lo que están diciendo solo al verles la cara. Si usted mueve los ojos para la izquierda, dicen que está mintiendo. Entonces dice, mi hijo, ¿te portaste bien? Sí, mamá. ya se lo... Por eso los que ponen en la frontera y todo, le hacen preguntas a uno y le miran los ojos. Y le miran aquí, a ver si no le tembló, o la miran en todas las expresiones. O sea que los psicólogos saben leer, pero es sorprendente que Dios a nosotros nos tiene con miles de características. Quizá no miles, quizá cientos, ¿verdad? Porque está estudiado que todos nosotros tenemos las 12 áreas de los discípulos, de los 12 apóstoles. Jorge estudió una vez las piedras preciosas, ¿te acuerdas, Jorge? Yo estoy seguro que ya se te olvidaron muchas cosas porque se le olvidan a uno, pero Jorge un tiempo atrás era experto en hablarnos de la amatista, de cada uno, del ónice, de crisopraso. Andaba pero bien entrado el hombre. Se leyó el folleto de esos 12 metales preciosos. Y resulta que cuando uno estudia los metales preciosos de la Biblia, los que están allá no solo en Apocalipsis, sino que están también en el pectoral y en las sombreras de los sacerdotes. Ustedes saben que ellos llevan las 12 piedras en el pectoral y las llevan también en los hombros, denotando que un buen sacerdote es aquel que lleva la carga de sus hermanos y que los lleva en su corazón. ¿Verdad? Es tan preciosa la Biblia, tan maravillosa, que solamente tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, y entonces nosotros podemos comprender los secretos que Él tiene escondidos. Entonces no se vayan a asustar de que tenemos los 12 aspectos de los 12 apóstoles y tenemos los 12 aspectos de los hijos de Jacob.
La pregunta que yo me hago es, ¿qué es un Judá? ¿Qué es un Judá? Porque resulta que lo puso primero. Ya vimos que Abraham representa nuestra fe, Isaac representa nuestra herencia y Jacob representa nuestra transformación. Entonces hoy vamos a entender lo que significa Judá y sus hermanos. Tú tienes que experimentar eso de Judá y sus hermanos. El primer hijo de Jacob se llamaba Rubén. Ese era el nombre del primer hijo. Y cuando nosotros hablamos acerca de las 42 generaciones, no debemos de perder de vista que nos están hablando de personas que dieron a luz a Cristo. O sea que en la Biblia está registrado que hay personas que dieron a luz a Cristo físicamente, pero ellos sirven para que nosotros entendamos algo más elevado, porque lo más elevado que Dios quiere que nosotros entendamos es que Él puede nacer de nosotros. Cristo puede nacer de nosotros. La mente natural no puede entender eso, porque estamos hablando de cosas espirituales. Ya Dani nos introdujo y dijo, bienvenidos a la reunión de los espíritus. ¿Verdad? Esas expresiones están en la Biblia, si quieren las leemos, para que vean que no hablamos cosas que están fuera de contexto o fuera de orden. Mire en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 y versículo 23. Hebreos 12, 23. Y luego vamos a regresar a nuestro versículo base. Dice que la iglesia es la congregación de los primogénitos. Primogénitos. ¿Cómo es eso que Dios nos hace a nosotros primogénitos espirituales? Porque primogénito es el primer hijo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. O sea que nosotros somos una congregación de espíritus, ¿verdad? Eso nos debe de ayudar a entender entonces que somos un poquito complejos, un poquito difíciles de entender qué es lo que Dios ha programado a través de nosotros. Somos espíritus que están encarnados. Somos espíritus encarnados. Dios nos puso en un cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Y lo tremendo es que estructuró, porque tenemos una estructura. Nuestra estructura es de seres caídos. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted se pone a pensar por un momento que usted no es de aquí, que usted vino de una esfera y pertenece a cierta estirpe. O sea que cuando Dios creó, Él creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines y creó la iglesia. Creó la iglesia. Pero si usted se da cuenta, la iglesia es diferente estirpe. Nosotros somos una clase de espíritus diferentes. Por eso estamos aquí. Por eso es que estamos aquí. Si fuéramos de otra clase, pues estaríamos haciendo otras cosas. Pero a nosotros nos tienen, como dijo ayer Galo, dijo, el Señor me tiene del buche, dice. Imagínense a Galo que el Señor lo tiene del buche, dice. Dice, quiero irme y no puedo, dice. Este es el único hermano que yo conozco que ha tratado de irse de aquí muchas veces y no ha podido. Porque algunos otros no me lo dicen, él sí. Él sí dice, pastor, me he querido ir de aquí lejos, dice, pero Dios no me deja, dice. Y cuando estoy lejos me dice, a Ontario. Y ahí lo trae del buche.
Bueno, entonces no nos olvidemos que no hay que perder de vista que toda la gente que Dios usó para que participara, para que Dios naciera como hombre aquí en la tierra, es decir, la clase de persona que Dios escogió para efectuar eso, Dios tomó su trasfondo para nacer. Y lo sorprendente es que no usó personas solo buenas, sino que usó buenas y malas. Si usted lee la lista de las 42 generaciones, usted se va a dar cuenta que Dios no usó solo gente buena. Es más, yo creo que usó más a las malas. ¿Ok? Y eso pues debe de impresionarnos, porque eso lo puso Él de esa manera para que nosotros veamos que no estamos excluidos. Porque el cristiano no se da cuenta que es malo cuando empieza su vida cristiana. Cuando el cristiano empieza su vida cristiana, él cree que es muy bueno. Bueno, por supuesto que bueno para nada, ¿verdad? Pero cuando uno empieza su vida cristiana, uno cree que uno es muy bueno, especialmente si está empezando a tratar de agradar a Dios, uno ya se empieza a sentir bueno. Una vez me dijo un hermano, me siento tan bueno que cuando me quito mi camisa veo a ver si no me están saliendo alas. Fíjese, tan bueno que se sentía que dice que él sentía que se estaba volviendo angelito. Pero con el tiempo se dio cuenta que en vez de alas le estaban saliendo cuernitos. El hombre le cuesta entender eso, le cuesta entender, y con el tiempo de ser cristiano es que entiende que es malo. Y dice, híjole, de veras que soy muy malo, ¿verdad? Y como Rubén era el primogénito de Jacob, debería de ser el que tomara la primera porción de herencia. Ustedes saben que Dios nos puso de ejemplo a nosotros un pueblo como el pueblo de Israel, con unas costumbres que para nosotros pues no son las mismas, ¿verdad? Un israelita, el primogénito, el que nacía número uno, él tenía derechos, se llamaban derechos de nacimiento, birth rights, tenían derechos de nacimiento. Y el derecho de nacimiento que tenía un primogénito era que podía ser rey, podía ser sacerdote y podía heredar doble porción de la tierra. Así era el primogénito, ¿verdad? Entonces, debemos de entender pues que el derecho de nacimiento de los judíos les hacía cubrir tres cosas: doble porción de tierra, sacerdocio y reinado. Y a nosotros nos debe de llamar la atención eso, porque lo que para ellos era físico, natural, para nosotros es espiritual. O sea que Dios nos pone al pueblo de Israel para entender nosotros lo que Él está haciendo con nosotros. Entonces, aunque Rubén fue el primogénito de Jacob, él perdió el derecho de nacimiento. Fíjese que lo pueden perder, el derecho de nacimiento. Lo cual significa que nosotros como cristianos podemos perder el derecho de nacimiento, porque yo quiero que usted sepa que cuando se habla de derecho de nacimiento, usted como cristiano puede heredar a Cristo como rey, lo puede heredar como sacerdote y lo puede heredar con la doble porción. Muchos cristianos estudian la Biblia, pero no le ponen atención a los detalles. Nosotros tenemos doble porción de Dios. Tenemos el Espíritu dentro de nosotros y sobre nosotros. Entonces, tenemos que ponerle atención a esa doble porción, porque tiene una función cada una de ellas.
O sea que el Espíritu Santo funciona dentro de nosotros para lograr algo y funciona sobre nosotros para lograr algo. Entonces nosotros espiritualmente tenemos el derecho de nacimiento. O sea que nosotros fuimos escogidos y predestinados, y la Biblia dice que somos primogénitos. Primogénitos. Fíjese que eso es tremendo, porque cuando uno acepta a Cristo, uno se vuelve primogénito. O sea que primogénito es el primero de esa clase. Y eso pues, eso es profundísimo, profundísimo. Porque usted es el primero de su clase. Wow. Porque está bien decir que hay un primogénito, ¿verdad? Pero primogénitos, usted es el primero de su clase. Por eso algunos hasta se han atrevido a escribir. Se han atrevido a escribir porque dice que esto es misterioso, esto es profundo. O sea que la Biblia registra que cuando a usted lo sepulten, dice que siembran un grano. Pero cuando resucita usted no es un grano, usted es una mazorca. Y por eso nos pone de ejemplo cómo se planta una semilla. Imagínate cómo vamos a hacer en la resurrección. Porque dice que se siembra un grano y nacen muchos. Es impresionante, hermano, porque fíjese que hay muchos libros. Yo he leído tantos libros, hermano, que me quedo hasta loco tal vez. Porque a veces le dicen a uno, ¿para qué estudias tanto? Te vas a volver loco. Pero esta locura es buena, hermano. Esta locura es buena. Fíjese que le estoy hablando de esto por una razón. Por los primogénitos. Porque eso a mí me llama mucho la atención. Porque Cristo dice que cuando resucitó, se le pudo aparecer a 500 hermanos a la vez. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo es uno en resurrección? Porque dice que cuando Cristo resucitó se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. Quiere decir que nosotros apenas como que estamos averiguando. Apenas estamos recibiendo pringuitas de la revelación divina. Pero solo imagínese cómo sería usted si usted es primogénito. Usted es primogénito y que yo sepa, un primogénito es primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que todavía, dicen en Ecuador los hermanos, todavía no nos da el cartón. Dice. Todavía no te alcanza el piso, dice. No te alcanza el campo como aquel jugador que se le acaba el campo antes de echar el gol. Entonces, leamos Génesis 49, versículos 3 y 4. Génesis 49, versículos 3 y 4 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. 4. Impetuoso como las aguas, pero de una vez le dice, qué triste, ¿verdad? No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Este fue un hijo que profanó el lecho de su padre, fornicó. Y nosotros tenemos que entender que la fornicación de las figuras se refiere a nuestra fornicación espiritual. O sea que nosotros podemos perder nuestro derecho con la fornicación espiritual. Ahora, ¿qué es la fornicación espiritual? Porque nosotros casi siempre solo le hacemos énfasis a la fornicación física, pero no predicamos acerca de la fornicación espiritual, que es peor que la fornicación física.
porque la fornicación espiritual es volvernos idólatras, ir en pos de otros dioses. Y dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios celoso, celoso. O sea que nosotros podemos ir en pos de otros dioses, los ídolos, porque la gente cree que los ídolos solo son estatuas, solo son muñecos. No, cuando nosotros nos enamoramos de algo, que nuestro corazón está puesto solo en eso, hermano. Por ejemplo, el dinero dice que es la raíz de todos los males. El dinero es atractivo, el dinero uno quisiera, entre más tiene, más quiere. ¿Sí? Cuando ya tiene 1,000 quiere 2,000, cuando ya tiene 2,000 quiere 3,000, si tiene 20 quiere 25. Y a veces ya su corazón solo está en eso. Y fíjese que ayer que estábamos repasando las jornadas, dijo Iván, yo creo que algunos ni siquiera hemos salido de Ramesés. Y a muchos les dio risa, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es posible que si son 42 jornadas y no hemos podido salir ni de la primera? Muchos están como el corredor que le dicen, ¡en sus marcas! Pero nunca les dan el tiro de salida. Y el tiro de salida está dado porque Cristo es nuestra salida, nuestro éxodo. Fíjese que cuando Iván estaba diciendo, yo creo que algunos ni siquiera de Ramesés han salido. Y yo me puse a pensar que, porque él mismo me dijo, como cuántos mensajes más faltan de Ramesés, pastor. Tal vez unos 3 más, le digo. Sí, dice. Porque fíjense que en Ramesés es el mundo, Egipto es el mundo. Pero muy pocos le han puesto atención al apóstol San Pablo. Porque el apóstol Pablo en Romanos explica cómo es la salida del mundo. O sea que hay muchos cristianos que ya creen en Cristo, ya tienen una noción de lo que es Cristo, pero no salen nunca de su vida mundana. Y es que Egipto, hermano, es un concepto muy profundo y muy amplio, porque nosotros no solamente somos perdonados de nuestros pecados, no solamente tenemos pecados, sino que también tenemos pecado. Y aparte de que tenemos pecado, tenemos una ley en nuestra carne que es inclinada al pecado, la ley del pecado que mora en mí. Y fíjese que a veces nosotros solo nos preocupamos, ya me perdonó Jesús, ya no era el mismo borracho de antes, ya no soy el borracho de antes, ya no soy, bueno, algunos siguen, pero algunos pueden decir, ya no soy el borracho de antes, ya no soy el mentiroso de antes, ya no soy el fornicario de antes, ya no soy esto, ya no soy aquello, pero esos solo son los pecados. Necesita ser liberado de la fábrica, porque la fábrica está aquí. A cada momento que tenemos somos expertos para producir pecados. Entonces el pecado, nos dice Pablo, que se pelea contra él crucificándonos. Pero la ley del pecado, ¿qué? Porque a veces no le han puesto atención a esa. Por eso les digo, Ramesés no crean que ajúa, aquí voy para afuera. Ramesés lo detiene a uno, hermano, como usted no se imagina. Por eso es que nos ponen a un pueblo que quería regresarse. Dice, aquí ya no hay cebollas, aquí no hay pepinos, aquí no hay puerros. Y querían siempre regresarse. O sea que habían salido físicamente de Egipto, pero el Egipto espiritual lo llevaban allí bien impregnado y estaban bien trabados en el Egipto espiritual. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, y después de que uno se da cuenta que es pecado haciendo pecados y que hay una ley del pecado en uno, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿y entonces cómo somos liberados de la ley del pecado? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque tenemos que vivir en el Espíritu.
Y ahí está la cosa, lo más difícil vivir en el espíritu, hermano, porque somos tan carnales que nos encanta vivir en la carne. Pero luego tenemos todavía algo más en Ramesés. No solamente pecado, pecados, ley del pecado, sino que hay otra cosa. Y esa casi ninguno lucha contra ella. Juan, en Apocalipsis, revela que en el mundo espiritual hay 7 cabezas. 7 cabezas. Y en el mundo físico 7 cabezas. O sea que el mundo espiritual está controlado por Satanás. Y Satanás hace que la gente aquí abajo forme una civilización. Fíjese, las civilizaciones se forman aquí en la tierra por inspiración de las potestades, porque dice que tiene 7 cabezas el dragón. Y se llama el ángel de Persia, el ángel de México, el ángel de Guatemala. 7 es, no que son 7, sino hay plenitud de esa malicia. Y se forma un mundo que se llama tinieblas. Y fíjese que muy raro el cristiano que entiende lo que dice Pablo, porque dice Pablo que nosotros estamos crucificados al mundo y el mundo crucificado a nosotros. Fíjese. O sea que el mundo nos atrae a nosotros, de verdad. El mundo nos atrae, hermano. Mire, si una hermana va al mall, está bien tentada de comprar casi todo. Si tuviera dinero, lo compraría todo. Pero como no tiene dinero, gracias a Dios que no tiene, solo se lleva 2 trapos, dijo aquel. No, sí, algunas están engañadas con su tarjeta y el pobre marido trabaja y dice, esta tarjeta no baja porque solo mandan los mínimos. Pero no ese es el tema. El tema es que hay que salir de Ramesés. Pero Ramesés es bien fuerte. Porque el mundo, hermano, el mundo crucificado a nosotros y nosotros crucificados al mundo. Fíjese que cuando uno entiende lo que es que uno está crucificado al mundo y el mundo está crucificado a uno, significa que el mundo, cuando el mundo ya no puede contar contigo, porque el mundo es un sistema. El mundo es un sistema creado por Satanás para atraer a la gente. Y Estados Unidos, ustedes se dan cuenta, a todos los tiene presos con deudas. Es raro el que no está preso con deudas. El país de las deudas es Estados Unidos. Y aquí le insisten a usted, le insisten. Mire, las hermanas va usted hermanas, díganme si estoy mintiendo. ¿Va usted a Coles? ¿Va a Coles? Y cuando va a pagar le dicen, ¿tienes tarjeta? No, si aplicas ahorita, de una vez te descuento $45 de lo que llevas. Y aquí, ay, ¿qué dices, viejo? Pues si tú quieres. Como el viejo solo, si tú quieres. Él no tiene para dónde, ¿ah? Pues si quieres. No dice, ya aquí aplicas. En 2 minutos te dicen si estás aprobado. Y ahí va pues, rapidito, todos con tarjeta. Y entonces cuando ya la próxima vienen a Coles, viejo, ¿y me puedo llevar eso? Sí, porque ya tienes tarjeta. Ahora llévalo. Y la cuenta que antes era 0, ahora son 180, 250, 500, 700 y estamos presos en el sistema. Ese sistema se lo inventaron las cabezas que están en los aires para que usted viva atormentado. Pasado el tiempo, usted encuentra al hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Estoy en bancarrota. Bueno, como decía aquel hermano, como allá en México dicen, mi rancho se dice rompida, estoy en banca rompida. Bueno, tenemos derechos. Podemos perder nuestra primogenitura si nosotros somos idólatras espirituales. No crean que solo digamos, la idolatría solo tiene que ver con estatuas y muñecos, ¿no?
Mire, leamos otro versículo, primero de Crónicas 5, 1 y 2. Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Estamos hablando de que somos primogénitos, pero podemos perder la primogenitura. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Versículo 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fíjese pues, Dios le puede quitar la primogenitura a uno de sus hijos y dársela a otro. A veces los cristianos no entienden esas partes, pero dicen, no dejes que otro tome tu corona. No dejes que otro tome tu corona. Entonces, luego la doble porción de tierra pasó a José. Ahora, creemos por qué fue que le pasó a José la doble porción de la tierra. Vamos a leer quién era José, Génesis 39. Génesis 39 del 7 al 20. Creemos que por esta razón Dios le pasó a José la primogenitura de Rubén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí, en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Sigamos leyendo. Vamos a leer hasta el 20. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Yo leí el libro de Jared, les he contado, ¿verdad? Que es un libro apócrifo, o sea, un libro que no está inspirado. No encaja con los libros del canon bíblico, pero es buena información. Y me llamó la atención porque dice que José era un hombre bien simpático. Era un hombre pero guapísimo, guapísimo, así como tú, guapísimo.
dice que cualquier mujer que mirara a José se enamoraba de él, porque era, dicen las mujeres, era un papacito, era chulo, dice el Gilmar. Sí, está escrito, está en eso. Y dice que por eso la esposa de Potifar se enamoró de él. Le llamaba la atención tanto porque él era bien guapo. Al grado que está registrado en ese libro, que dice que todavía después de 6 meses de que él estaba preso, ella lo iba a visitar a la cárcel y le decía, José, José, yo te puedo sacar de la cárcel. Y dice que invitaba a sus amigas que fueran con ella a verlo. Y ellas le decían, sí, dice, tienes razón. ¿Con qué razón? Dice. Bueno, la cosa es de que se cree que por la pureza de José, porque él se guardó para Dios, se cree que por eso la primogenitura de Rubén se la traspasaron a José. Y a José le dieron todo lo que le correspondía a Rubén. Entonces, José era un hijo muy cercano a su padre. Dice la Biblia que era el hijo de su corazón. Leamos 37, Génesis 37 del 2 al 3. Génesis 37. Recuérdense que estamos en la Biblia, estamos escudriñándola. Génesis 37 del 2 al 3. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Pues aquí este pasaje lo usan casi la mayoría de predicadores para decirle a los papás que no tengan preferencia entre sus hijos, porque lo que eso produce es una enemistad entre ellos. Pero esto va más profundo que eso, porque estos son asuntos espirituales para que nosotros los entendamos. O sea que nosotros, cuando nos negamos en el alma a nuestros apetitos carnales, porque esa es la victoria de nosotros, aprender a negarnos. Nos cuesta, pero aprendemos. Con el tiempo, gracias a Dios, vamos a aprender. Nos cuesta porque somos carnales. Pero cuando nosotros nos negamos a nuestros apetitos carnales, Dios es glorificado. Y nos volvemos hijos de Él muy amados, muy amados. Entre más obediente es usted, más amado es usted de Dios. Entre más desobediente, más lástima siente Dios de usted. ¿Verdad? Los papás, cuando un hijo es bien portado, ellos presumen, pueden presumir a sus hijos, pueden presumir a sus hijos, pero cuando sus hijos son mal portados, ellos sufren y se ponen tristes porque quisieran que aquel hijo fuera diferente. Leamos también los versículos de ahí mismo, del 12 al 17. 12 al 17. 37, 12 al 17. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre
andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Ese les dije que hasta ahí vamos a leer. Así que cada uno de los dos hijos de José, Manasés y Efraín, recibieron porción de tierra. Y lo podemos leer en el libro de Josué, pero no vamos a leer porque son 2 capítulos. Entonces, a través de sus hijos, recibió herencia de la tierra en una forma doble. Efraín y Manasés recibieron la tierra que le correspondía a José, porque José fue un hijo amado, un hijo bien portado. Entonces, estamos viendo cómo se traspasa la herencia de un hijo a otro hijo. Ahora, la porción de la herencia correspondiente al sacerdocio, leámosla pues. Ya vimos correspondiente a la tierra, cambió de manos, ¿sí o no? Cambió de manos. Pero pongamos atención, porque el hecho que la herencia cambió de manos significa que Dios, la herencia que le tocaba a Israel, se la da a la iglesia. Ese es el objetivo. Eso es lo que tenemos que entender, cómo Dios cambia la herencia. Pero también cambió el sacerdocio. Mire, vamos a Deuteronomio 33, del 8 al 10. Deuteronomio 33, del 8 al 10. Deuteronomio 33, del 8 al 10. Solo chequen que no se haya dormido Aarón. Se mira que mueve la cabeza. Quiere decir que ahí está. Deuteronomio, mijo, está en el Antiguo Testamento. Deuteronomy 33, del 8 al 10. Dice, mire pues, a Leví dijo, tú Tumim y tú Urim. Algunos cristianos no saben qué es eso, pero yo les voy a explicar. El Urim y el Tumim lo llevaban ellos aquí en el pectoral, en el pecho, y era el que cambiaba de color cuando alguien había ofendido a Dios. Lo consultaban y cambiaba de color la piedrecita. O sea, fíjense cómo era la forma que Dios encontraba culpable a alguien. Por medio de Urim y Tumim, el sacerdote observaba las 12 piedrecitas y la piedrecita que cambiaba de color, Dios estaba diciendo que en esa tribu estaba el pecado. Qué tremendo, ¿ah? Y ya de ahí ir a buscar en cuál de las tiendas de esa tribu, y por eso así encontraron el lingote de oro y el manto babilónico. ¿Se acuerdan, verdad? Son historias que están ahí. A Leví le dijo, tu Urim y tu Tumim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Dijimos que íbamos a leer hasta el 10. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. O sea que Dios escogió a Leví para que ellos fueran los sacerdotes, porque Leví era conforme al corazón de Dios. Ahora estamos estudiando cómo se cambia o cómo se pierde el derecho. Se dieron cuenta que Rubén perdió el derecho y se lo pasaron
a José en sus dos hijos, Efraín y Manasés. Ahora eso era de la tierra, ahora estamos hablando del sacerdocio. El sacerdocio, Dios se lo dio a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Leví fue conforme al corazón de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés subió al monte y que todo el pueblo se quedó adorando un ídolo? Hicieron un becerro de oro y lo adoraron y etcétera, etcétera. Cuando regresó Moisés, se enojó porque el pueblo estaba fornicando, estaban yéndose en pos de otros dioses. Entonces, lo que hizo Dios fue que usó a Moisés y dijo, ¿cuántos están por Dios? Y los que estaban por Dios fueron los levitas, los de la tribu de Leví. Ellos dijeron, nosotros estamos con Dios. Entonces les dijo, ciñan su espada porque van a matar a sus hermanos por haber sido idólatras. Para nosotros eso es duro, es cruel, porque nosotros vivimos en un testamento diferente, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Leví que matara a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos, por haberse ido en pos de dioses ajenos. Y ellos mataron a todos sus familiares. Y Dios les dijo, por cuanto hicisteis caso y obedecisteis a mi mandato, seréis los sacerdotes. Ellos ya vieron que Leví eran sanguinarios. Aún Jacob, cuando declaró lo que eran sus hijos, dijo, Simeón y Leví, armas de iniquidad, y dijo, mi espíritu no se junte con ellos, porque juntos son malvados. Y ahí pues sacamos enseñanza de que hay hermanos que cuando están solitos son mejores que cuando están acompañados. ¿Verdad? No, en serio. Fíjese que hay hermanos que les hace mal la compañía de ciertos hermanos, pero ellos son tercos. Y como los espíritus se identifican, se afinan. ¿Sí? Mire, yo me recuerdo una vez fuimos a una reunión y yo miré cuando entró una muchacha con su argolla aquí. Inmediatamente buscó a las que tienen argolla igual que ella. Al ratito estaba allá con las de argolla. Sí, es que los espíritus se atraen, hermano. Los espíritus se atraen. ¿Sí? Uno que anda todo tatuado, llega a un lugar y anda buscando a los que están tatuados, porque son espíritus afines. ¿En serio? No, Lupita dice que no. Observa de aquí en adelante y vas a ver que todos los jóvenes, ellos buscan con quien se junten que sean igual que ellos. Ellos no se juntan. Si una jovencita es recatada y honesta y todo, y la otra es deshonesta y sensual, no se buscan. No se buscan. Los espíritus se buscan cuando son iguales, hermano. Por eso Jacob dijo de Simeón y Leví, no se junte mi espíritu con ellos, dice porque ellos cuando están juntos son inicuos y violentos. Entonces la lección, hermano, es profunda porque la lección es espiritual. El derecho se pierde, pero también tenemos que tener cuidado. Y gracias a Dios que la maldad de uno la puede Dios aprovechar. Eso sí, téngalo por seguro, porque Dios aprovecha hasta tu maldad. ¿Sí? Yo me recuerdo una vez, a mí me quería pegar un individuo y había un hermano que nunca cambiaba de vida, pero me defendió y le pegó al que me quería pegar. Sí, a ustedes les da risa, pero así sucedió. Me quería pegar el individuo a mí y cuando él lo vio, dije, ¿usted qué? Le dijo. Le quiere pegar al chaparrito y como era bien grandote. No, lo agarró y le digo, no, ya, le digo, lo vas a matar, hombre. ¿Sí? Vámonos. Aleluya.
También me acordé de mi suegro. Mi suegro en cierta época le tocó trabajar con otro pastor de taxistas. Y dice que una noche les tocó trabajar y se subió un borrachito al taxi y que les dijo, llévenme a tal parte, dice, dice, pero paga primero. Le dijo, sí, aquí está, pago. Ya lo llevaron, dice, llegaron a ese. Ahora llévame, y no se bajaba. Ahora llévenme a tal parte, paga primero, dice. Como 6 veces, dice, lo llevamos a lugares y ya de ahí ya no tenía dinero. Entonces, cuando ya no tenía el dinero, le dijimos, no, ya se acabaron las carreras. Y no se quería bajar. Y no se quería bajar. Y entonces dice que le dijo al otro pastor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo vamos a tener que bajar. Y tuvieron que forcejearlo y todavía le dice, y todavía le di una, dice, para asegurarme que no se volvía a subir, dice. Ya de ahí, dice, nos fuimos a orar, Padre, perdónanos por ser tan rudos con este individuo, pero tú sabes, Señor, que no se quería bajar y nosotros teníamos que regresar a nuestro hogar. Bueno, entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que se cambió de manos la doble porción, se cambió de manos el sacerdocio. Ahora veamos que también el reinado se cambió de manos. El reinado era otra porción de derecho por nacimiento, la primogenitura, el cual fue dado a Judá. Vamos a Génesis 49:10. Génesis 49:10. Ya van a ver ahorita para qué estamos estudiando todo esto, porque a veces cuando es estudio a algunos se les hace tedioso, pero espérense, ahorita vamos a darnos cuenta cómo se aplican todas estas cosas. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Está hablando de Cristo. 49:10 y primero de Crónicas 5:2. Primero de Crónicas 5:2. A Judá nunca le van a quitar el cetro. Ahora leemos primero Crónicas 5:2. Primero Crónicas 5:2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fíjense que si leemos Génesis, vamos a encontrar la razón para esto. Cuando José estaba sufriendo bajo la conspiración de sus hermanos, Judá lo cuidó. Génesis 37:26. Génesis 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea que veamos que Judá, aquí está hablando Judá. Judá dice, ¿qué provecho hay? ¿Para qué vamos a matar a nuestro hermanito? O sea que lo estaba cuidando. Él también cuidó a Benjamín en el tiempo del sufrimiento. Leámoslo en Génesis 43, 8 al 9. Estamos viendo las razones por las cuales Dios tuvo que cambiar la primogenitura. Hay acciones, hay formas, sucedieron cosas por las cuales Dios cambió la primogenitura. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Versículo 9. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, le está diciendo a su papá, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y leamos también en 44, del 14 al 34. Ustedes se van a dar cuenta cómo Judá cuidaba a sus hermanitos.
Fíjense cómo cuidaba a sus hermanitos. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable a tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Por causa de eso, yo creo que Dios dio a Judá la porción del reinado. Entonces ya vimos pues por qué le dan a Efraín y a Manasés la doble tierra, por qué le dan a Leví el sacerdocio y por qué le dan a Judá el reinado. Ok, volvemos entonces a nuestro versículo de Hebreos 12:23. Ténganme paciencia, ya voy a terminar la lección, pero tenemos que comprenderla correctamente. De acuerdo a Hebreos 12:23, la iglesia es la congregación de los primogénitos. Y todos los que estamos aquí, Dios nos ve como primogénitos. Tenemos por nacimiento derecho a 3 elementos: doble porción de Cristo, sacerdocio y reinado. Fíjate pues, tú como cristiano, tú como primogénito, como nos dijo Iván desde que estábamos cantando,
desde el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos revela que somos los que tienen derecho de nacimiento. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo uno nace de nuevo, uno nace en la vida espiritual. Entonces tenemos derecho a doble porción de Cristo, al sacerdocio y al reinado. Estamos en Cristo y podemos disfrutarlo de una manera doble. También somos sacerdotes y reyes. Leamos para que estemos seguros que lo que estamos hablando es verdad. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Ya vienen los niños, quiere decir que yo voy terminando, ¿ok? Porque ellos son la señal de que ya terminó el tiempo. Dice, mire pues cómo dice. ¿Por qué no dice usted y me hizo? Y me hizo rey y sacerdote para Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted entiende que Dios lo hizo rey y sacerdote? Si Dios lo hizo a usted rey y sacerdote, usted es primogénito. Porque ya comprobamos lo que es la primogenitura, derechos de nacimiento, doble porción, sacerdocio y reinado. Ahora en el Nuevo Testamento dice que nosotros los cristianos somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, sin embargo, muchos cristianos han perdido su derecho de primogenitura. Ellos son salvos y ya no se pueden perder, pero no están disfrutando a Cristo. No están disfrutando a Cristo. Cristo es disfrutable. Y es un asunto que aquí está en tu mente. Mira, si tú eres una persona que busca a Dios, Dios le cambia su manera de pensar. Y entonces tienes un deleite. Da tristeza porque muchos hermanos han perdido su primogenitura, porque ya no se deleitan en Cristo. Usted los invita, mire, el deleite, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero ellos ya no tienen deleite. Ellos ya no disfrutan a Cristo en sus hermanos. Hermano, mire, ¿para qué Dios nos pone a Israel como sombra? ¿Qué hacía Israel? ¿Cuáles eran las fiestas de Israel? Ellos tenían 7 fiestas al año. Ellos todo el tiempo estaban enfiestados. ¿Y cuáles eran sus fiestas? Estar juntos, comer juntos, orar juntos, pasear juntos, hacer todas las actividades de la iglesia juntos. Pero hermano, ¿por qué entonces tenemos que rogar a los hermanos para que se envuelvan con nosotros? Quiere decir que ellos han perdido su deleite. Han perdido su primogenitura, hermano. Sí. Nosotros debemos guardarnos en nuestro derecho de nacimiento. Ciertamente, hermano, yo como pastor no puedo forzar a nadie. Yo no puedo forzar a ningún hermano. Pero le puedo predicar y decirle, hermano, ¿qué te pasa? What's happening to you? Why you don't have a fellowship with your brothers? Ah, no, you have your preferido. Con tu preferido todo el tiempo. Ahí estás, gozas, haces de todo con él, pero con los hermanos, nel pastel. Has perdido tu deleite, cuando tu deleite debe de estar en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, hermano, eso no es fácil. ¿Sí? Todos los cristianos, nos dice la Biblia, que somos reyes y sacerdotes, pero ¿qué ha pasado? Han perdido su reinado, han perdido su porción y han perdido su sacerdocio. Mire, yo me voy a morir y me va a pasar las de aquel que a todo el que le decía pulga lo mataba. Y yo creo que a mí eso me va a pasar. Me voy a morir deseando que los hermanos tengan comunión.
Me voy a morir. ¿Y por qué le dije que el que le decían pulga se murió con ese deseo? Porque cualquiera que le dijera pulga, él lo mataba. Y ese que le dijo una vez pulga, lo metió al barril del agua y lo estaba ahogando y todavía sacaba las manos y le hacía así. Yo me voy a morir deseando que muchos de ustedes vivan en la perfecta comunión. Óigame bien, sí, yo me quito la responsabilidad porque yo me voy a morir. Yo me voy a morir diciéndoles a ustedes que ustedes perdieron su sacerdocio porque ustedes no vienen a orar y orar es el sacerdocio. Orar es el sacerdocio, orar juntos. Ese es el sacerdocio. Orar juntos, estar el día de la oración todos intercediendo, todos. Eso es el derecho de nacimiento. Yo lo tengo. Yo tengo mi derecho de nacimiento y ¿sabe qué les digo a todos cuando vengo los martes? Y escuchan mi oración, Señor, tú sabes que yo no soy nadie desconocido para ti, porque todos los martes platico contigo. Todos los martes platico contigo, yo no soy desconocido para ti, tú me tienes a mí como un sacerdote. Pero muchos de ustedes han perdido su sacerdocio, han perdido su reinado. ¿Por qué? ¿El reinado contra quién es? Contra Satanás. Porque nosotros somos reyes ante Satanás. Y nuestra doble porción, hermano, disfrutar a Cristo como el espíritu interno y como el espíritu autoridad. Entonces nosotros tengamos mucho cuidado, porque sin darnos cuenta somos primogénitos con los derechos perdidos. Somos los primogénitos de Dios con los derechos perdidos. Entonces tal vez todavía nos va a dar tiempo otro mensaje más de Judá. Este es el primer mensaje de Judá. ¿Qué es ser un Judá? Ser un Judá, fíjese, yo ya le expliqué lo que es ser un Abraham, lo que es ser un Isaac, lo que es ser un Jacob, y hoy le expliqué lo que es ser un Judá. Un Judá es el que Dios lo usa para cuidar a sus hermanitos, no para destruirlos. Yo espero, hermano, que los mensajes no nos entren aquí y nos salgan aquí, que seamos una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Que Dios me los bendiga a todos, pues, y que me los guarde, dijo aquel.